Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Miguel Moreno. Soy fiscal del Ministerio Público de la Acusación en la ciudad de Rosario, en la Unidad Especial de Homicidios. Estoy acompañado por la doctora Mariana Prunotto, que también es fiscal en la Unidad de Homicidios, pero en el área de homicidios culposos. También ha sabido ocuparse en la génesis del Ministerio Público de la Acusación de las cuestiones vinculadas a violencia de género, y sobre esos temas va a explayarse ella después de mí. Vinculado al área de homicidios, no vengo a hablar de derecho, vengo a hablar más que nada de la experiencia que hemos recogido a lo largo de casi 4 años de vigencia del nuevo sistema de justicia penal en la provincia de Santa Fe, y en particular en lo que se vincula a mi función, que es el delito de homicidio. La idea es que se lleven un panorama desde el comienzo de nuestra función. Sé que aquí tienen divididas las funciones, tienen fiscales de investigación penal preparatoria y fiscales que se encargan de llevar el juicio adelante, que son fiscales de cámara. No sé cuánta gente hay acá que ya esté trabajando como fiscal, o que solo sea aspirante, o que también trabaje como fiscal de cámara, no lo sé. Pero bueno, nosotros en Santa Fe tenemos desde la escena del hecho hasta el recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir que de comienzo al fin absoluto estamos a cargo del caso. Y empezamos en la escena. Y la escena merece un tratamiento muy particular. Tengo entendido que, bueno, estuve hoy charlando con un fiscal de investigación o de instrucción, que él me confirmó que sí, que él asiste a todas las escenas del hecho. No sé si todos han asistido, no sé cuántos de los presentes alguna vez estuvieron en la escena de un homicidio. Pero bueno, la escena de un homicidio es el espacio físico en el cual sospechamos, al menos, que ocurrió un hecho de apariencia delictiva y que tiene interés criminalístico en ser relevado. Este espacio físico o esta escena, a su vez, puede estar compuesta por varias escenas. Esto es, espacios físicos que se interrelacionan en función del hecho que estamos investigando. A veces hay una persecución y la escena, a veces tenemos escenas de 40 kilómetros. Una persecución policial, por ejemplo, o una pelea entre bandas, y se da esta circunstancia que tenemos escenas muy extensas. La mayoría de las escenas, por fortuna, no exceden, digamos, de dimensiones más o menos razonables y normales. ¿Y por qué tiene interés esta escena, o lo que llamamos escena, este espacio físico que denominamos escena del hecho o escena del suceso? Tiene interés porque generalmente en la escena se da la presencia de elementos, de rastros, de indicios que tienen potencialidad para permitirnos reconstruir históricamente el hecho. Y de aquí la importancia de que el relevamiento que se haga de la escena del hecho sea en condiciones absolutamente protocolizadas o normativizadas. La escena del hecho tiene un titular desde el comienzo, que es la primera autoridad que llega a la escena. Ustedes van a escuchar que hay un montón de conceptos o de información que yo les voy a brindar que no están vinculados necesariamente con el hacer del fiscal, pero se vinculan con el hacer del fiscal toda vez que, cuando la persona encargada de hacerlo lo hace mal, el que pasa un papelón en una audiencia es el fiscal. Y ni les quiero decir cuando este problema que se puede generar en la misma escena del hecho
se traslada por toda la investigación preparatoria y recién lo descubrimos o tomamos conciencia en el debate, que es cuando no tenemos marcha atrás. Entonces, para empezar a deslindar responsabilidades, nosotros lo que hicimos fue decidir quiénes son los titulares de la escena del hecho en los distintos momentos que se va dando el relevamiento, desde que llega la primera autoridad policial o de fuerza de seguridad a la escena y hasta que se abandona la escena por carecer de interés criminalístico, es decir, que todo lo que potencialmente podía tener interés en la investigación ya ha sido relevado. Entonces, la primera autoridad que llega a la escena ostenta la titularidad de la escena del hecho y él es el responsable. Y es el responsable de proteger la escena y de proteger los elementos que se encuentran en la escena. Y no es menor que hablemos de esto porque justamente si las cosas no se cumplen, alguna cabeza va a tener que rodar. Esto es así, porque imagínense que si tropezamos homicidio, no podemos hablar con la familia de la víctima y decirles, y mire, esto la verdad salió mal, la próxima vez vamos a poner más empeño. No, la familia de la víctima lo primero que va a querer es la cabeza del fiscal. Bueno, y es la forma en que los que sean fiscales y tengan la suerte de ser fiscales de homicidios, es la forma en que van a decir, no, mi cabeza no va a rodar la de otra persona. Pero esto es parte de todo un trabajo, a esto hay que protocolizar estas normas, estas decisiones de cómo tiene que funcionar el relevamiento de la escena del hecho, para que después nadie se dé por sorprendido y diga, a mí nadie me avisó. Esto es un trabajo constante entre la Fiscalía y la policía científica, y la policía de prevención, y la policía de investigación. Esta persona o fuerza, pueden ser varias personas, pero los primeros que llegan a la escena, a su vez, tienen la obligación de realizar un paneo, un panorama de qué es lo que encuentran en la escena, con qué se encuentran. Tienen que determinar en primera medida si la persona está fallecida o no está fallecida, porque de no estar fallecida, el protocolo sufre alguna alteración. El protocolo, si la persona no está fallecida, pone en primer lugar el auxilio de la persona, es decir, que deberá esta fuerza convocar al servicio sanitario que más pronto pueda convocarse para que auxilie, y a su vez va a tener que, este auxilio de la persona va a tener que hacerse con ciertas precauciones para no alterar el resto de la escena del hecho. Y además, lo que tiene que hacer es informarle a la fuerza que vaya a convocar. Obviamente no se va a quedar ahí, el primero que llega tiene que dar cuenta a la superioridad que se encargará de comunicar a la policía científica, a la de investigaciones y al Ministerio Público. Entonces, el relevamiento de visu que haga esta primera persona que llega a la escena va a servir para que el gabinete criminalístico que se constituya en el lugar se constituya de la manera más útil para relevar esta escena. Es decir, si la persona ya ha sido trasladada, por ejemplo, y no se encuentra en la escena porque estaba con vida, no vamos a necesitar un médico que venga a hacer el levantamiento de un cadáver y haga el primer examen del cuerpo. O por el caso, si el homicidio
se produjo con arma blanca, no vamos a necesitar un perito balístico. Entonces, esta información es útil para que el gabinete no haga un mal uso de los recursos, porque a veces llega un gabinete con recursos excesivos y tenemos capacidad ociosa en el lugar, capacidad de trabajo ociosa en un lugar de trabajo donde no es requerida. Finalmente, lo que tiene que hacer es despejar el área, sacando del lugar a los múltiples curiosos que generalmente se suman a la escena de un homicidio, y restringir el acceso de personas que no tengan ningún interés legítimo en estar en ese lugar. Esta persona o esta fuerza, la primera que llega a la escena, a su vez debería, dentro de las posibilidades, en la provincia de Santa Fe son casi siempre nulas, establecer un perímetro. Hay que perimetrar el área y para esto hay que seguir criterios de delimitación de la evidencia, en función de la evidencia o de los elementos que existan en el lugar. La primera delimitación es lo que se llama zona crítica, que es de acceso prohibido. La zona crítica generalmente en una escena de homicidio es el lugar donde yace la víctima y generalmente se corresponde también con el lugar donde hay mayor cantidad de elementos u objetos que se hayan vinculado al suceso que vamos a investigar en el futuro. Esta zona solo se puede ingresar a esta zona si se es un perito. Las únicas personas autorizadas para ingresar en la zona crítica son los peritos, que obviamente van a llegar después de un tiempo. Pero hay un segundo perímetro que hay que hacer, que en la provincia de Santa Fe tampoco se hace nunca, que es el espacio exterior restringido. ¿Qué quiere decir esto, espacio exterior restringido? Es por fuera del perímetro del área crítica, esta área exterior lo que nos va a permitir es que las personas vinculadas a seguridad, los integrantes del Ministerio Público de la Acusación y demás personas que pertenezcan a fuerzas de seguridad pero no pertenezcan al gabinete criminalístico puedan circular en una zona de libre tránsito estando cerca de la escena sin entorpecer la labor de los peritos. Y por fuera de esta escena, del área exterior restringida, está el área exterior libre. Esto es un área de libre circulación en la cual se puede permitir el acceso a el periodismo, a los familiares de la víctima, pero no al público en general. Es preferente que el público en general permanezca más alejado y ahí ya no les estoy diciendo que se haga un vallado, un cuarto vallado o un tercer vallado, sino que generalmente se apostan móviles policiales en unas esquinas impidiendo el acceso de personas que no tengan nada que ver con el hecho. Como esta cinta con la cual, que en las películas es tan común, pero en la provincia de Santa Fe no, nosotros proponemos siempre a la autoridad que se valgan de cualquier elemento, digamos. Esto puede ser reemplazado por una cuerda, puede ser reemplazado por vehículos, porque muchas veces lo hemos hecho con varios vehículos policiales, haciendo una suerte de círculo, o con lo que el ingenio argentino, que es interminable, nos pueda claro, aportar.
A partir de ahí, y ya centrándonos en el análisis de la escena, comienza el trabajo del gabinete criminalístico una vez que arribó al lugar. Una vez que arribó al lugar, lo que hace el gabinete criminalístico es interiorizarse a través de la primera fuerza que llega a la escena de qué información tiene más allá de lo que es evidente. Esto también es un trabajo que corresponde a la primera autoridad, nutrirse a través de las personas que estén presentes en el lugar de sus primeras versiones, circunstancias que, claro está, deberían ser registradas identificando a la persona que aporta la versión. Los que trabajamos en la justicia penal estamos agotados de observar actas de procedimiento en las cuales dice una persona vino y dijo que a este muchacho que está en el suelo acá tirado lo mató Pepito, sin decirnos quién es la persona que le dijo esto. Porque tranquilamente puede ser el enemigo de Pepito, que es el autor del hecho en realidad. Pero bueno, estas cosas son para que tengan en cuenta la forma de protocolizar el accionar policial dentro de la escena. Hay que instruirlos para esto, para que si alguien viene y arrima una versión, esta persona sea identificada cabalmente, porque tenemos un potencial testigo para el juicio incluso, y lo estamos desperdiciando. Se diluye en un acta de procedimiento que queda sin ningún valor. Es el dicho del clamor popular, que el clamor popular no prueba nada. Entonces, volvemos al coordinador. El coordinador se interioriza a través de la investigación inicial que puede haber hecho el personal que primero arribó a la escena, y indica la forma en que se prosigue el trabajo. El coordinador generalmente es el encargado de realizar una inspección ocular, que aquí nuevamente dar la instrucción de que sea lo más detallada posible, porque no nos sirven descripciones vagas de la escena. Necesitamos saber, más allá que esto se refuerza con material fotográfico, que también es competencia del gabinete criminalístico, pero siempre la descripción precisa en un acta circunstanciada nos es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque transforma al coordinador en otro testigo. Por eso es tan importante la escena, porque de cada uno de los peritos que intervienen en la escena estamos construyendo un testigo. Y si estos testigos hacen mal su trabajo, van a ser malos testigos, porque van a ser cuestionables por la defensa, y la idea es presentar una hipótesis sin fisuras a lo largo de toda la investigación preparatoria y llegar de esa manera al juicio y poder exhibir en el juicio una postura sólida frente a la defensa. Entonces, una vez que el coordinador realiza la inspección ocular, es el lugar que obviamente no es que mientras hace la inspección ocular nadie hace nada, pero mientras hace la inspección ocular lo que se hace es, se van fijando a través del fotógrafo con primero planos largos y después planos cortos, la ubicación de los elementos. Generalmente los fotógrafos, y esto también, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay que indicárselo, porque no siempre, a veces en la policía entra un fotógrafo que venía de sacar fotos en cumpleaños de 15. Y no es extraño, o sea, sabe sacar fotos, le preguntan a un policía que a lo mejor hasta hace 2 días manejaba un patrullero. Y sí, sé sacar fotos, le saqué a mi hijo cuando nació. Bueno, ahora es fotógrafo de la policía. Entonces hay que instruir a esta persona para que nos dé la mejor evidencia dentro del relevamiento de la escena. Y generalmente es esto, se avanza desde lo más lejos hasta lo más cercano. ¿Para qué? Para que primero tengamos
una visión panorámica de la escena, después acercarse lo suficiente como para, por ejemplo, determinar el lugar donde están estos anteojos y finalmente hacer un plano de los anteojos para que se den cuenta que son estos anteojos y que no son otros. Obviamente que esto se respalda con documentación de actas de procedimiento de levantamiento de objetos en el acta de procedimiento que cada uno de los peritos realiza. Hay un acta de procedimiento madre, que es la que contiene la inspección ocular que realiza el coordinador, y actas de procedimiento particulares que realizan cada uno de los peritos que intervienen en la escena. Generalmente la forma de relevar la escena es espiralada en sentido desde el exterior hacia el interior, que sería el centro, lo ubicamos como el cuerpo de la víctima. A su vez interviene el perito planimétrico, que es quien toma las medidas y distancias y referencias. Esto es un trabajo también importante porque no con ninguno de estos elementos por separado vamos a resolver un caso, pero en conjunto nos pueden dar una claridad respecto del hecho que si hay alguno de estos trabajos se hace de manera descuidada o sin precisión, nos puede hacer tambalear nuestra teoría del caso. Por ejemplo, que una pared esté 10 centímetros más allá de lo que el planimétrico dijo. Eso nos puede hacer tambalear una teoría del caso. Entonces, el planimétrico mide distancias, referencias de dónde está el cuerpo, de dónde está el arma, de dónde está el charco de sangre, de dónde están los casquillos o las vainas servidas, de dónde es la puerta de ingreso y demás cuestiones relacionadas con lo que advierta en la escena. También trabajan, y esto sí es con posterioridad al fotógrafo, porque el fotógrafo es fundamental que trabaje antes que el resto, porque el fotógrafo es el que fija la posición del objeto, justamente por esto que hablábamos antes, que va a decirnos desde lejos, nos muestra la escena y después nos dice, en todo este salón los lentes estaban acá. Entonces, una vez que determinamos que los lentes estaban acá y que fueron numerados, se hace una prueba que puede ser de rastros biológicos o de huellas papiloscópicas o de parciales papiloscópicos que involucran al personal de rastros, que pueden ser biológicos, que se vinculan con el laboratorio, que pueden ser manchas de sangre, semen o cualquier otro elemento, saliva, pinturas. Y la parte de huellas que se encargan los especialistas dactiloscópicos. Un integrante eventual del gabinete criminalístico es el balístico, porque depende de que el hecho se haya producido mediante el uso de arma de fuego para la intervención de este perito. Y finalmente tenemos el médico, que como les dije, si la víctima fue trasladada con vida a un centro asistencial, no tiene objeto que el médico se constituya en la escena, porque para relevar manchas de sangre tenemos a los peritos de rastros biológicos que trabajan para el laboratorio. Si el cuerpo estuviese en la escena, el médico claramente es parte esencial del gabinete criminalístico. Y aquí otro cuidado para advertirle al médico que intervenga en la escena, para esto de que no ruede la cabeza del fiscal antes que la de otra persona. Tienen una costumbre pésima los médicos de, está la persona fallecida
y en lugar de desvestirla, le cortan la ropa así, como si fueran un médico de una unidad de terapia intensiva o de un shock room. Y en realidad a lo mejor cuando cortó nos atravesó 3 orificios de bala, mancha de sangre y demás. Bueno, eso es pésimo. Nosotros necesitamos que las prendas, si es inevitable que sean rotas, porque no se la pueden sacar, que sean rotas por las zonas donde no haya orificios de arma blanca, de arma de fuego y donde no haya manchas. Y esto mismo se traslada al caso de cuando los médicos asisten a una persona con vida. Nuevamente, y aquí tienen mayor justificación los médicos para hacer la rotura de la prenda por la urgencia, por la premura del caso. Pero en estos casos también hay que indicarle al médico que necesitamos que preserven la prenda lo más fiel posible al momento en que nosotros lo encontramos. Es decir, nuevamente, sin alterar los rastros del delito que hay impresos en la remera. Y además, en todo momento, y esto le compete al gabinete en general y le compete a la fuerza encargada de custodiar el perímetro del área crítica, es evitar que haya pérdidas, que haya alteraciones o que haya contaminación de la escena. Y aquí hay que ser muy cuidadoso por la gente que entra y sale de la escena. Es muy común que algún jefe de policía tenga ganas de jugar al fiscal o algo así y se quiera meter en la escena y pisa y fuman en la escena, y son todas cosas que están absolutamente contraindicadas y que, haciendo ostentación de su jerarquía, nadie les va a impedir en la escena. Pues bien, hay que impedirles el ingreso y hay que sancionar. No digo que le vamos a imputar la comisión de un delito, pero sí que bien podría caber la iniciación de un sumario administrativo a quien incumple estas normas. Pero ustedes entiendan que alguien se lleve pegado en el zapato la colilla de cigarrillo que fumó el autor del hecho. O que alguien introduzca la colilla de cigarrillo que estaba afuera, adentro del perímetro, pegada en el zapato. Eso sería el primero es un ejemplo de la pérdida, otro es un ejemplo de contaminación de la escena. Y la alteración es que se muevan cosas dentro de la escena. Entonces, esas 3 cuestiones hay que asegurarlas porque de todo esto depende en gran parte el resultado final de todo esto, que lo que queremos hacer es dar con el autor del hecho. Y tengan en claro que si la escena del hecho está bien procesada y está procesada a conciencia, los testimonios que nos arrojen todos estos datos van a ser los únicos testimonios que seguramente no nos van a mentir. Es en lo único en lo que podemos confiar, en lo que nos dice la escena del hecho. Pero si la escena del hecho está mal relevada, no hay nada que podamos hacer, porque no hay nadie a quien le podamos oponer este testimonio. Entonces, de ahí radica la importancia fundamental del relevamiento correcto de la escena del hecho. Como les dije, desde la primera autoridad que arriba, es necesario esto de registrar. Además de preguntar, registrar. Es importante registrar el nombre de los testigos, quiénes están presentes, qué transeúntes le aportaron alguna información. También, si la víctima aún estuviese con vida, es importante registrar cualquier expresión de la víctima. Y aquí, digamos, nosotros en la provincia de Santa Fe, la policía tiene absolutamente prohibido interrogar a un sospechoso. Aquí también. Lo que no está prohibido
es que escuchemos lo que voluntariamente dice el sospechoso, que ocurre muchas veces, más allá de que la defensa articule un montón de cuestionamientos para que no podamos introducir esta declaración de los policías que escucharon lo que dijo el imputado. Entonces, las cosas que dice el imputado también deben ser registradas, porque los policías tienen prohibido preguntar, pero no tienen prohibido escuchar. Entonces, nada está violando un policía que escuchó lo que el imputado dijo voluntariamente. No hay ninguna garantía aquí que esté jugando, porque si no llevaríamos las garantías al límite de lo absurdo. Otro dato o otra cuestión importante para relevar con éxito la escena es impedir que se filtre información de la escena hacia el afuera de la escena. Entonces, aquí también hay que instruir al personal policial para que haga esto, solo escuche o pregunte, pero que si viene alguien, por más mortificado que se encuentre, para preguntar qué pasó, sepa que no está autorizado a hablar. Y que en todo caso deberá ser un titular del Ministerio Público el que se encargue de dar información a esta persona si realmente tiene un interés legítimo en el hecho que ocurrió ahí. Pero acá tengamos en cuenta, como dije antes, se nos da con cierta frecuencia en Rosario que autores del hecho mandan a alguien a observar lo que pasa en los momentos en que se está relevando la escena. Entonces, contestar preguntas de personas que están fuera del perímetro implica filtrar información que recuerden que en ese momento es absolutamente secreta. Entonces, ese es otro consejo que les doy, que es que la información solo fluya de afuera hacia adentro y nunca de adentro hacia afuera. Con los elementos que recolectemos de la escena, bueno, van a ir a ser peritados. Las manchas de sangre van a ir a ser peritadas para determinar. En Santa Fe tenemos varios problemas. Muchas veces solo logramos que nos digan que es sangre humana. Pero lo ideal es saber la especie, el grupo, el factor, y si hay un perfil genético que exista la posibilidad de determinar, también es útil. Lo mismo con semen, con pelo, con lo que sea. Las vainas hervidas o material balístico van al laboratorio de balística. Lo biológico a biológico, los parciales papiloscópicos que se hayan podido desprender van al laboratorio de dactiloscopía, y después cada uno de los peritos va a remitir a la Fiscalía las conclusiones a las que haya arribado, y somos nosotros los fiscales los encargados de ensamblar toda esa información y darle un sentido, darle una coherencia. Pertenecen a la Policía de Investigaciones. Eran parte de la policía tradicional, y a partir de la reforma y la creación de la Policía de Investigaciones se han pasado a la Policía de Investigaciones. Obviamente va también el cuerpo a autopsia. Este es otra fuente de información importante, que es la autopsia. Nos va a aportar, no siempre la autopsia nos va a dar una verdad relevada. Yo siempre digo que la autopsia solo nos da una verdad certera cuando tenemos una persona degollada o tenemos una persona con 7 tiros en el pecho. Después, cuando hay otro tipo de muertes,
y muertes por asfixia, tenemos que saber que la autopsia quizá nos diga que la causa de muerte es indeterminada y está en el juego que se haga de todo el resto de la evidencia, incluidos los testimonios de personas, establecer la real forma de cómo aconteció el deceso de la persona fallecida. Ahora bien, tenemos un montón de elementos que levantamos en la escena, que en ese momento son rastros, objetos y demás. Ahora, para elevarlos a la categoría de evidencia, no sé si ustedes tienen la división evidencia-prueba. Nosotros en la provincia de Santa Fe nos manejamos con un doble concepto o triple, si se quiere, porque en la escena se trata de este anteojo. En la investigación penal preparatoria es evidencia. Y cuando un testigo en el juicio los reconoce a estos anteojos delante de un tribunal, se transforma en prueba. Ese es el triple criterio que tenemos en la provincia de Santa Fe respecto de los objetos relevados en la escena. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que el juez y la contraria me crean que estos lentes son los mismos que levantamos en la escena, que son los mismos que el perito determinó que tenían una huella del asesino en uno de sus lentes, a través de la cadena de custodia? Que la cadena de custodia, hasta el advenimiento del proceso oral, era algo así como una fórmula mágica que nadie tenía en claro de qué se trataba con precisión, y que es algo que es bastante sencillo y muchas veces es cuestionada por parte de algún sector judicial e incluso policial como la sistematización de un requerimiento vacío, un requerimiento abstracto que no tiene mucho sentido y que solo sirve para que la defensa cuestione cosas cuando no está bien hecha. La realidad es que sí sirve para que la defensa cuestione cuando las cosas no están bien hechas, pero es muy sencillo impedir que la defensa cuestione. Y se impide desde el momento de el relevamiento de la escena, desde el momento de la fijación a través de la fotografía, de la identificación, de la recolección, del embalaje, del traslado hasta el laboratorio correspondiente y de la remisión al depósito judicial una vez que ya se agotó el interés criminalístico en el objeto. Entonces, si nosotros cumplimos con la cadena de custodia, que es una planilla que acompaña al objeto, que fue debidamente rotulado y embalado en la escena y que todo esto fue fotografiado, y que por cada mano que pasó hay un registro de que pasó y que de esta mano pasó a esta otra y es un circuito lógico, cuando llegamos al juicio y lo exhibimos en juicio, la defensa solo observa y no cuestiona nada, porque, salvo que quiera ganarse de enemigo al juez, no va a largarse a cuestionar algo que no tiene demasiado sentido que sea cuestionado. Entonces, esta es la gran ventaja de sistematizar y de protocolizar el accionar policial, que es en los primeros momentos, el accionar policial dentro de la investigación de homicidios. La escena de un homicidio, tengan presente, siempre es prueba. O sea, la escena de un homicidio tenemos el 90% de la prueba.
El resto la pueden aportar los testimonios. Pero lo que estamos seguros es que la prueba que está aquí no nos va a mentir. El testimonio nunca sabemos. El testimonio, hay casos que se resuelven claramente solo por testigos, porque no hay forma, digamos. Si pasan dos en moto y balean a una persona que está parada en una vereda, lo único que nos salvarían son los testigos, salvo que tengamos la fortuna de una cámara de seguridad que funcione y que en esos giros de 360 grados haya agarrado justo al autor. Con lo cual dependemos del testigo. Entonces, los testigos nos sirven y muchas veces son, yo digo, es la pastina que está entre los azulejos de una pared. El testigo nos sirve para unir y darle muchas veces sentido a la evidencia científica. Yo recuerdo un caso en el que los médicos no me podían decir por qué había muerto una persona. Era un caso de un supuesto abuso sexual seguido de muerte. La cuestión es que la víctima había sido arrojada en un zanjón, envuelta en celofán y demás. Fue encontrada en un avanzado estado de putrefacción. Los médicos me dicen, no tiene lesiones óseas, no tiene heridas de bala, no tiene heridas de armas de fuego, causa de muerte indeterminada. El médico forense, eso es lo que me informa en la autopsia. Cuando empezamos a ver las fotos de la autopsia, como el cuerpo había estado en esta posición, así envuelto, la única parte de piel que no había alcanzado a pudrirse completamente era la zona del cuello. Y en la zona del cuello yo le pregunto por una mancha que había y me dice, es como una impresión digital. Le digo, pero murió estrangulada. Me dice, no lo puedo decir yo porque yo solo informo lo que tengo certeza que es así. Le digo, ¿y cómo se puede producir esto? Me dice, cuando usted se apoya un dedo en cualquier región del cuerpo, ejerce una presión, la sangre se va de ese lugar y queda más pálida. Inmediatamente después de que se retira el dedo de esa zona, la sangre vuelve al lugar. Ahora bien, si mientras yo tengo apretado acá, usted pierde la vida, cuando yo saco el dedo, ahí queda todavía la marca porque la sangre ya no fluye más. Y teníamos testigos que habían escuchado una discusión que de repente se interrumpió. Dos personas discutían y de repente alguien golpea una puerta para decir qué pasa, qué pasa, qué pasa, y la voz de la mujer dejó de escucharse. Bueno, yo interpreté, y el tribunal coincidió conmigo, que la había matado asfixiada. Certeza absoluta no teníamos, pero entiendo que una certeza procesal y legal sí teníamos, con lo cual esta persona fue condenada y la sentencia recogió esta postura nuestra. Entonces, por eso siempre, más allá de esto de que el testimonio del testigo presente puede ser falaz, siempre hay que analizarlo con el resto de las pruebas. Si enlaza, es que puede estar diciéndonos la verdad. Ahora sí viene y dice que escucha, en estas mismas circunstancias, tengo un testigo que me dice, escuché un disparo de arma de fuego. Bueno, ese testigo obviamente conspira contra nuestra teoría. Con respecto a las investigaciones de los homicidios, yo recuerdo que cuando estaba estudiando todavía, ocurrió el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, y que la sociedad en general y los medios de comunicación en particular se escandalizaban porque decían que se estaba investigando a la víctima.
Eso me quedó grabado. Hoy les puedo decir que no hay otra forma de investigar un homicidio que si no es investigando a la víctima. Tengan en claro que, salvo que tengan filmado en HD el homicidio, van a tener que investigar a la víctima. Van a tener que investigar a las relaciones de la víctima, van a tener que investigar el teléfono de la víctima, las redes sociales. Otro elemento que se vincula más con la primera parte de lo que viene diciendo es los llamados al 911. Nosotros siempre estamos, cuando llegamos a una escena del hecho, lo primero que hago yo por teléfono es hablo al 911 y les pido que me manden a mi correo todos los audios y todas las cartas de incidencia, que en realidad es la planilla que se llena en función del audio que recibe el 911. Ahí tenemos más testigos. Ahí tenemos más testigos. Y de esto se trata. Después veremos qué testigo nos sirve y qué testigo no nos sirve. Pero ante la desesperación inicial de decir, no tenemos un solo testigo, bueno, los testigos existen, hay que saber construirlos a todos los que sean del procedimiento para que sean fiables y sean poderosos en la unificación de un discurso, y después los otros se examinan en el sentido de ver si realmente la persona del 911 escuchó algo más o vio algo más de lo que dijo. Muchas veces las personas que llaman al 911 vieron más de lo que dicen que vieron, y en ese momento están tan aturdidas por la situación que solo son capaces de pedir un móvil al lugar. Entonces, mi consejo es ese también. Y hacer, como en el relevamiento de la escena, una espiral, en este caso, en la escena es de afuera hacia adentro. Aquí, cuando investigamos el homicidio, es de adentro hacia afuera la espiral. O si no, también hay una forma de relevar la escena que se llama radial, que es, a partir de la víctima, se establecen radios hacia así como una porción de pizza. Esta misma manera también es la investigación de un homicidio, y es siempre a partir de la víctima. Hay que hablar con los familiares de la víctima para saber con quién tenía problemas o con quién no. Eso en los primeros momentos es de perogrullo, es vital. Y no mucho más que eso. No duden nunca ni acepten ningún cuestionamiento porque estén investigando a la víctima. Sí. En el velorio de la víctima después de la autopsia es un lugar muy importante para el velorio. Sí, depende del velorio, sí. Porque hay velorios en los que hay gente muy violenta y nuestra presencia en el velorio puede desatar en Rosario. Claro. El homicidio acá suele ir a los velorios del homicidio. Sí. Es un lugar donde cuando la muerte se da entre personas que se conocen, el velorio puede tener esto que a nosotros quizá no nos dé el testigo directo, pero sí nos da un alimento o el combustible para llegar a un testigo directo. Hay veces que vamos a tener que documentar testigos o relatos de testigos que no nos van a aportar del hecho, pero sí nos van a aportar el enlace hacia otro testigo. Esta investigación, que es más bien lateral, que muchas veces no estimula mucho, porque es como avanzar hacia algo que no sabemos si realmente nos va a dar frutos o no nos va a dar frutos, pero es parte de lo que solemos hacer y sirve. Como otro tema del temario relacionado con los homicidios, está el tema de la muerte en custodia. No sé si están familiarizados con el tema de muerte en custodia, han tenido. La muerte en custodia es la muerte de una persona detenida. Una persona detenida que
puede haber muerto por condiciones inadecuadas de la detención o por circunstancias que no estén del todo claras y que pongan en tela de juicio esta obligación de garantía que tiene el Estado respecto de la persona que tiene detenida. Respecto de estos casos, hay dos protocolos internacionales que son de aplicación, al menos en la provincia de Santa Fe los aplicamos. Se aplicó en el caso, por lo menos en la autopsia de Santiago Maldonado, que son los protocolos de Estambul y de Minnesota. El protocolo de Estambul es del año 1999 y el protocolo de Minnesota es del año 2004 y fue modificado en la parte de, precisamente en lo relativo a la autopsia, en el año 2016. ¿Qué nos dicen Minnesota y Estambul? En líneas generales nos dicen: nunca puede investigar un homicidio la fuerza que tenía bajo su custodia a la persona fallecida. Es decir, la investigación debe ser desde el minuto cero extraída de la esfera de investigación de la fuerza que tenía a su cargo la custodia de esta persona. Y en las policías generalmente hay instituciones o secciones, por ejemplo. En Santa Fe tenemos, para casos en los que está involucrado un personal policial, hay una sección que se llama División Judicial. Y para casos ya de corrupción policial o violencia, está Asuntos Internos. Bueno, para Minnesota ninguno de estas dos alternativas, ni Asuntos Internos de la fuerza que tenía a su cargo la custodia, ni la sección en Santa Fe se llama División Judicial, son fuerzas adecuadas para investigar el hecho. Es decir, si la policía de la provincia de Santa Fe tenía a su cargo la custodia de esta persona, la Fiscalía tiene que auxiliarse para la investigación de otra fuerza. Esto es Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal. Nosotros solemos utilizar mucho a otras fuerzas, inclusive en casos que no se correspondan a muertes en custodia, por la escasez de recursos que tenemos propios de nuestro incipiente desarrollo. Otro punto que establece el protocolo de Minnesota es un protocolo de autopsia diferente. No es el protocolo de autopsia ordinario que se da para cualquier caso. El protocolo de muerte en custodia obliga a que la autopsia se practique con delegados técnicos de el querellante o los pretensos querellantes. No sé si ustedes tienen figura de querella acá. Bueno, el querellante tiene la facultad, obligación prácticamente de designar un delegado técnico. Se suele incluir un delegado técnico de alguna organización vinculada a los derechos humanos. No sé, en el caso de Santiago Maldonado, el CELS estuvo presente. También, si pongamos la policía de la provincia de Jujuy es la que tenía en custodia a la persona fallecida, la policía de la provincia de Jujuy puede nombrar también un delegado técnico para que asista a esa autopsia, porque puede estar implicada una responsabilidad penal para alguno de sus subalternos o una responsabilidad civil o administrativa por las condiciones de detención. Entonces también es facultad de la fuerza de seguridad involucrada en el hecho designar un delegado técnico. También, y esto se relaciona con la posibilidad de constatar vejámenes o torturas, se incluye un protocolo médico ya diferente al que se utiliza en las autopsias comunes, que está destinado, lo
a detectar esto, exámenes, torturas, golpes enmascarados, zonas del cuerpo en donde los golpes no son visibles a simple vista, pero con las técnicas que se prevén en el protocolo más específico de Minnesota, la última versión 2016, se pueden descubrir estos golpes. La que recuerdo es que se le hacen cortes transversales al cuerpo, a todo lo largo del cuerpo, y de esa manera se pueden observar golpes enmascarados o lesiones producto de torturas. Ahora me dicen que también se exige un tomógrafo y también se exigen rayos X. Y otra cosa que se exige es un odontólogo forense. Esto entiendo por el caso de, hay casos en los que la tortura se practica o mediante picana o mediante la extracción de piezas dentarias. Entonces también sepan esto porque si no van a tener una marcha en la Fiscalía todos los días. Entonces, si cumpliendo este protocolo, ustedes, yo lo llamo el protocolo antimarchas. Puede ser un caso que para ustedes sea clarísimo que no hay responsabilidad del Estado, pero entiendan que ni los familiares de las víctimas van a tener ese convencimiento, ni los organismos de derechos humanos. Entonces, esto les va a permitir a ustedes seguir con todo lo demás con tranquilidad, porque si no van a estar con una marcha en la puerta de la Fiscalía durante el tiempo que lleve el esclarecimiento del caso por otro fiscal, porque ustedes los van a apartar. Sí, conviene. Hay casos, digamos, puede haber es común encontrar personas ahorcadas en los centros de detención. Ahora, tenemos que llevarle la seguridad a los familiares de que esa persona no murió de otra manera que no sea la que es visible. Sobre ese tema se va a explayar después la doctora Prunoto. Finalmente me quería referir brevemente a un tema que me incluyeron, debe ser por mi pasado, no sé por qué. Cuestiones vinculadas a la investigación de delitos complejos como robo de automotores y bandas vinculadas a la criminalidad organizada. Con respecto a esto, lo que hay que destacar es esto. Son delitos que, si bien, digamos, sacando el homicidio, son delitos de alto impacto. Muchas veces tenemos casos de gente que muere para robarle el auto, digamos, le quieren robar el auto. En el Gran Buenos Aires es común. En Rosario tuvimos casos, en este momento por fortuna han mermado, pero son casos de alto impacto, igual las bandas, robos organizados, piratería del asfalto. Un consejo de orden práctico que no es que me lo haya inventado yo, sino que es un criterio recogido por Binder y que me parece que es muy saludable aplicarlos a las investigaciones de estos tipos de casos. Binder dice que estos casos responden a una generalidad, digamos, una generalidad como ser la dinámica del mercado. Entonces, cuando tenemos casos de robos de automotores o piratería del asfalto, si bien el sistema está diagramado como para que se investiguen caso a caso, este caso a caso solo tiene sentido en función de las garantías. La garantía del imputado a ser juzgado solo por el hecho que lo involucra y la garantía de la víctima de satisfacción en su caso personal. Pero en términos de persecución penal, este caso a caso no sirve para nada,
porque no sirve para combatir la criminalidad, no sirve como herramienta de control de criminalidad. Nosotros, deteniendo, procesando y condenando a un ladrón de automóviles, sin duda que es una satisfacción como fiscales y es una satisfacción para la víctima y para la sociedad, pero en términos de control de criminalidad no sirve. Binder explica que, eliminando el último tramo de esta cadena criminal, lo único que hacemos es que se contrate a un nuevo elemento a cumplir la misma función, porque el último tramo, el del ladrón, es el más fungible. Es tan fungible que hay un montón de mano de obra disponible para realizar esta tarea. Y entonces vamos a traer a una persona más joven, en lugar de ese ladrón preso, lo va a ocupar alguien más joven y menos experimentado. Y el resultado va a ser que el robo va a ser más violento. Y de eso nada bueno surge en términos ni de seguridad ni de control de la criminalidad. Entonces, lo que propone Binder es identificar las partes o las fases de estos delitos que generalmente están identificadas como se pueden identificar elementos de un mercado, como ser el acopiador, el proveedor, que sería el ladrón, el acopiador, el vendedor y el comprador. Y donde se debería poner el acento en el ataque es en el acopiador y el vendedor. Los otros dos elementos de la cadena desaparecen si no está el acopiador y el vendedor. Si solo trabajáramos sobre los desarmaderos o sobre quienes realizan la logística para trasladar elementos robados de un lugar a otro, estableceríamos una investigación mucho más provechosa, lo llama persecución penal estratégica Binder. Y esto realmente nos da un producto que nos va a permitir controlar la criminalidad. Es decir, podemos llegar a neutralizar un mercado en función de esto. Obviamente no es algo que, listo, ya está, sacamos todos los desarmaderos y ya identificamos a todas las personas que, por ejemplo, roban autos aquí en Jujuy y los llevan a Paraguay y ya fueron todos sacados. No, porque sabemos que esto es un trabajo de todos los días. Es levantarnos todas las mañanas a luchar una batalla casi perdida, pero es nuestra batalla. Entonces, tengan en cuenta estas circunstancias a los fines de la investigación de estos casos, que generalmente van a tener derivaciones vinculadas también al narcotráfico, porque el narcotráfico es un gran disparador de otras acciones delictivas. Por mi parte, les quería decir que el teléfono celular es la mayor herramienta que tenemos para la investigación. Concéntrese, adiestren peritos, exijan tener peritos informáticos digamos, hábiles. Cuanto más hábil el perito, más cosas pueden extraerse de un teléfono. Hay un montón de herramientas tecnológicas también para extraer elementos borrados de los teléfonos celulares, para reconstruir todas las posiciones que tuvo un celular, que se vinculan mucho con la investigación de un homicidio, de los robos de automotores, de las bandas, de narcotráfico. Es aplicable a casi todos los delitos. Esto es una herramienta fabulosa, la tecnológica, y conviene que no sea desaprovechada. Por mi parte, nada más, solo decirles que
Bueno, después recibiré preguntas, pero que si a alguien le toca, no sé si se creará o no una unidad de homicidios, pero que los homicidios generalmente ocurren en momentos poco, digamos, deseables para concurrir una escena, en lugares no lindos para concurrir una escena. Generalmente hay fiolor en los lugares donde ocurren homicidios, pero la satisfacción del gracias del familiar de una víctima o el abrazo paga eso y mucho más, y realmente es un placer trabajar en una fiscalía de homicidios, ténganlo en cuenta. No sé si quieren formularme algún tipo de preguntas, estoy a su disposición. Quería preguntarte si tu experiencia de los homicidios, que son muchos homicidios tienen causa, si lo has concursado con el delito que se trata de imputar. Sí, tuve un solo caso de un criminis causa, casualmente el que nombré recién, el del abuso sexual, que finalmente no pude probar el abuso sexual, pero como estaba dentro, era una menor de 14 años y estaba dentro de una pieza junto con el imputado, lo que hice en el alegato de clausura fue sostener primero el iura novit curia y dije que era un rapto seguido de muerte y que, como el rapto también es un delito, fue condenado a perpetuo. Fue el único caso que tuve. Después tuve por codicia y ensañamiento hace poco que condenaron a 2 mujeres por matar a un empresario. Esas son las únicas 2 perpetuas que tuve hasta ahora. Sí. La pregunta es, el juicio oral de Santa Fe, esta mañana estaba el profesor que estuvo, creo que es especializado en fiscalías de delitos sexuales, en fin. Ocaris, Matías. Sí, exactamente. Bueno, él estuvo esta mañana, nos comentaba la manera de ingresar la prueba al juicio. Hacía hincapié en que él no podía ir con el informe técnico, sino que tenía que ir el perito que lo había realizado, se lo preparaba previamente y iba a deponer en la audiencia. La siguiente: cuando se hacen diferentes informes técnicos, muchas veces el informe escrito es mucho más enriquecedor por cuestiones técnicas, inclusive por su extensión, es decir, hay informes que son muy extensos, muy detallados, muy minuciosos, y lo escrito es por ahí más específico que una persona que está declarando. ¿Existe la posibilidad de introducir ese informe escrito o siempre tiene que estar sentado el perito y declarar sobre lo que hizo y tratar de convencer al tribunal de esa manera? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos un artículo que es el 326 que nos impide incorporar declaraciones por lectura o el documento escrito que ingrese. Una pericia, nosotros lo tomamos, sé que tuvieron un problema con Ocaris con las declaraciones previas, que fue un tema hoy. Pero la pericia que realiza el perito es una declaración previa. ¿De qué nos sirve la declaración previa? Nos sirve para que al perito le vamos a decir: ¿recuerda usted qué procedimiento realizó en este caso? ¿Cómo se vincula usted con este caso? El perito nos va a decir: sí, yo realicé una pericia de tal y cual forma. ¿Recuerda qué elementos peritó? Nos puede decir que sí o que no. Si no lo recuerda, le vamos a decir: ¿y cómo lo podría recordar? Bueno, yo practiqué un informe oportunamente y dejé cuenta de tal y tal cosa. Bueno, entonces solicitan autorización al tribunal para exhibirle al testigo, para refrescarle la memoria esa declaración previa. Y van solo a ese punto. Van solo a ese punto. Entonces el testigo lee para sí
el punto y usted le repite la pregunta y le dice, bueno, ahora, ¿recuerda qué fue lo que peritó? Sí, perité 2 proyectiles de bala 9 milímetros y 3 vainas servidas calibre 9 milímetros. Bien, ¿recuerda qué resultado obtuvo? Ya no tiene más el perito el informe en mano. Obviamente que se hace un procedimiento de reconocimiento de el documento, porque le va a decir, ¿la reconoce esta pericia como la que usted menciona? Y el perito va a decir, sí. ¿Por qué la reconoce? Porque está mi firma, porque yo la encabezo de esta manera, porque yo diagramo mis pericias de esta manera. Y así punto por punto ante el olvido. Pero otra cosa que les digo, nosotros ya mañana van a tener contacto con la reina de la litigación que tenemos, que es la doctora Laura Ricardo. Nosotros, antes de ir a un juicio, citamos a todos los testigos antes y les tomamos declaración prácticamente otra vez, y a los peritos le decimos, toma la pericia, léetela entera. El perito tiene que llegar, no se puede desentender, digamos. Tampoco estamos faltando a ninguna regla ética, ni moral, ni legal, porque eso es prueba de su intelecto y lo que estamos haciendo es que lo recuerde, nada más. Entonces, sí, ahí... Perdón, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por ahí, porque yo entendí otra cosa en tu pregunta. Era si, claramente nosotros la tuvimos al principio, la misma pregunta. Es si al juez no le va a servir más leerlo después en su casa. Si no es más fácil que el juez agarre y lea un montón de hojas donde está explicado detalladamente cómo hizo cada cosa. El juez no es perito. Nosotros nos dimos cuenta que si el perito iba al juicio y explicaba, como le explicara a mi mamá que es veterinaria, para que ella entendiera lo que hizo, cómo lo hizo y cuál fue su resultado, era mucho más convincente, era mucho más real y tenía mucho mejor impacto que un montón de hojas que yo no sé si el juez la va a leer o no. Y los jueces en un juicio oral toman nota. Entonces, la idea es que no tengamos un choclo de papeles y que el perito sea inentendible. Si el perito es inentendible, no me sirve, porque yo no voy a convencerme ni a mí ni a nadie. Nosotros tenemos un receso. Pueden tener un receso para poder... depende de la audiencia. En juicio oral tienen 2 días para dar el veredicto y 10 para los fundamentos. Acá no, acá tienen que dar el veredicto inmediatamente. ¿Acá dan el veredicto inmediatamente? Fundamento. Sí, sí. Fundamento tienen un tiempo para después leerlo al imputado, pero el veredicto, la parte dispositiva del fallo, pasa a deliberar y se queda el tiempo que tenga que quedarse, sale y da el veredicto. Con más razón te va a servir más que... Perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? No. En el caso de existir pericias contradictorias, por ejemplo en el caso Nisman, donde la primera pericia dice que no saben bien si fue suicidio o no, y en la segunda pericia determinan que 2 personas aparentemente lo habrían matado. Bueno, estas cuestiones se resuelven al momento de decidir la requisitoria de elevación a juicio. Yo fundamento mi pretensión en la prueba que abona mi pretensión. La pericia que no es afín a mi teoría del caso, me hago cargo de esa pericia en la requisitoria, pero digo por esto y por esto no va y va esto. Y en el juicio no ofrezco a los peritos de la pericia equivocada, ofrezco a los peritos de la pericia correcta y a los peritos de la pericia equivocada que los ofrezca la otra parte. Y los ofrece la otra parte y yo los contrainterrogo. Porque eso también es una cuestión estratégica que también van a ver mañana,
la conveniencia de que el testigo que no es afín a mi teoría del caso, no tiene sentido que yo lo ofrezca. Ya lo va a ofrecer la otra parte, y si lo ofreciera yo, quedo limitado a un examen directo que no sirve contra el testigo que no es afín a mi teoría del caso. Solo me sirve el contraexamen para dejar en evidencia la escasez de fundamentos que pueda tener la pericia. Yo te aporto un segundo, le aporto otra cosa que a veces nos pasa a nosotros. No tenemos a veces pericias contradictorias, tenemos a veces pericias erradas o incompletas. Entonces por ahí también conviene llevar al perito, por ejemplo un planimétrico, que por ahí las escenas del hecho son muy grandes, se olvidó de medir algo y lo volvemos a ir a medir. Entonces que vaya y que explique por qué no lo midió en ese momento y después llevar al perito que lo midió. La idea es la estrategia que vos vas a tener y cómo lo vas a llevar a cabo. Y un comentario para acá el doctor que preguntó, con más razón conviene que el perito declare oralmente fácil y sencillo si el juez acá tiene que decidir en el momento y no llevarse un montón de cosas para leer. Hablando de pericias contradictorias, en el caso en el que les comentaba recién de la perpetua que tuve por ensañamiento y codicia de dos mujeres respecto de un hombre, tenía dos pericias contradictorias, dos reconstrucciones integrales contradictorias. Una que se había basado exclusivamente en el relato de una de las acusadas y la otra que había tenido una concepción integral de la prueba. Por otro lado, la pericia que se había concentrado y que había tenido casi como fuente exclusiva el relato de la acusada era de personas que hacía un mes que estaban trabajando en la sección reconstrucciones integrales, mientras que la otra pericia me la había realizado quien había sido jefe durante 15 años. El problema es que la primera fue la errada. Tuve que ir a buscar al jefe anterior para que realice una pericia conforme a toda la información que se había reunido en la IPP para poder contrarrestar la fuerza, porque la pericia que me había llegado en primer lugar describía una legítima defensa. Imagínense que la víctima tenía 70 puñaladas y era una legítima defensa. Entonces, ¿qué hice yo? En primer lugar, no las ofrecí, esperé que las ofreciera la contraparte y lo primero que iba a hacer yo era preguntarles cuántas habían hecho, cuántas reconstrucciones integrales habían hecho, y yo sabía que era la primera, contra más de 500 que había hecho la otra persona. Y tenía también para preguntarles qué fuente había tomado cada uno para hacer su examen. Entonces, siempre vamos a tener, no es que el juez va a decidir cuál es la correcta, nosotros le vamos a mostrar cuál es la correcta. Sí, una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva de trámite una causa por homicidio sin complicaciones, término medio? 2 años. 2 años. Y en el caso de un perito que requiera la lectura de la pericia efectuada, ¿se la facilitarían? Si el perito me tiene que decir que hay algún punto de su trabajo que no recuerda, porque yo le tengo que, para que él me pida la pericia, me tiene que decir que no recuerda algo, para que yo después pueda pedirle al tribunal que me autorice que la vea. No puede el perito cuando llega a decir, mire, yo no me acuerdo nada, ¿me presta la pericia? No, lo agarramos a trompadas. No debería. No, lo que pasa es que para llegar a un juicio es tanto el trabajo y tanto lo que hay en juego por parte de los que estamos investigando, que no es que preparamos al testigo, mira, vos tenés que decir tal cosa. Lo que hace es, se vuelve a citar a todos 5 o 7 días, 10 días antes del juicio y se les refresca la memoria. Acá tenés la pericia, usted se acuerda que trabajó, sí, y obviamente cuando llega al juicio es, para esas personas que nunca estuvieron en juicio, es un hecho importante, estresante a veces, y raro que el perito se olvide de algo que nosotros ya lo citamos, le avisamos cuándo tiene que venir, cómo va a ser las preguntas, cómo va a ser el juramento, o sea, hasta lo practicamos para que en el momento que se sienten ahí
verdaderamente tengamos un testimonio cómodo y donde se pueda explayar verdaderamente lo que nosotros queremos volcar, que es la prueba que nos va a decir esa persona. Entonces, si se olvida por nervios, como explicó el doctor Miguel Moreno, tenemos una herramienta que se llama cómo refrescar la memoria de un testigo, que es como explicó él, que se le hace una serie de preguntas que mañana calculo que Laura se los va a explicar, y no hay ningún problema en que la lea para sí y la explique. Pero todo se prepara de antemano, se avisa cuándo se va a ir, si tiene el transporte, si no, si el día se puede, es como que estamos muy encima. Sí, la realización del juicio es prácticamente artesanal, día a día. Estamos pendientes de, están las chicas que se encargan del juicio, de asegurarse que los testigos lleguen, porque, digamos, la logística es un fracaso de toda la República Argentina. Con los testigos particularmente pasa, y más con los testigos de un homicidio. Nadie quiere ser, salvo que sea el muerto, un familiar o un amigo muy íntimo, la gente no quiere ir a declarar un homicidio porque tiene miedo. Entonces, hay que estar muy atrás de estos casos. Y otra cosa que hacemos también, les proponemos un contraexamen a nuestros testigos para que estén preparados a lo que van a enfrentar los embates de la defensa. ¿Qué le pueden preguntar? Y que cuando están sometidos al contraexamen, las respuestas de contraexamen, generalmente las sugestivas, están esperando un sí y un no. Lo que les proponemos a los testigos es que después del sí hagan una coma y expliquen, o del no y expliquen qué es lo que conspira contra lo que quiere el defensor. Entonces, siempre eso, salvo que el defensor de antemano les haya indicado, le voy a preguntar les voy a hacer unas preguntas y solo respóndame por sí o por no, ellos pueden avanzar por lo que sea. Está después en la habilidad del defensor en tener al testigo con la rienda corta o dejarlo que se le vaya. La idea, para cualquiera, es tener al testigo con la rienda corta. Bueno, por mi parte, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gracias.